Son las 9 de la noche. Radio Fundación Casa de España en México. Es tu radio. Te esperamos. Así te lo contamos. Únete al espíritu de tu radio. San Isidro en Madrid, a las fallas tan hermosas, a las fallas tan hermosas, a San Isidro en Madrid, a las fallas tan hermosas, a San Isidro en Madrid, a las fallas tan hermosas, y a las fallas tan hermosas, a Pamplona, San Fermín, a Pila de Zaragoza, a Pamplona, San Fermín, a Pila de Zaragoza, españoles. Santander, donde ya termina el mapa, donde ya termina el mapa, por Asturias y Santander, donde ya termina el mapa, por Asturias y Santander, donde ya termina el mapa, donde ya termina el mapa, me acuerdo de mi Rocío, que es la española más guapa, me acuerdo de mi Rocío, que es la española más guapa, españolea. De Cataluña, Galicia, de Castilla, Extremadura, de Castilla, Extremadura, de Cataluña, Galicia, de Castilla, Extremadura, de Cataluña, Galicia, de Castilla, Extremadura, de Castilla, Extremadura, también le canta las islas, toda España es mi locura, también le canta las islas, toda España es mi locura, españolea.
among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. And let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long. ¿Qué tal, amigos y amigas redoyentes de Radio Fundación Casa de España en México? Bienvenidos esta noche de viernes, día 6 de noviembre, en este programa que hacemos todos los viernes por la noche para ti. Es un programa de radio a través de redes sociales, un programa que hacemos con todo el cariño y todo el afecto para que nos escuches. Y bueno, pues tratamos unos temas de cómo es famoseando, también las tertulias y temas de interés para la comunidad española residente aquí en México. I'll be yours through all the years, till the end of time. Here's my story, it's sad but true. Hoy tendremos en especial una entrevista con un paisano nuestro, gran conocido por todos. En este caso es uno de los componentes de Martes y 13, aquel grupo que nos hizo tantísimo reír, tantísimos buenos momentos, sobre todo los finales de año, que estaban siempre con nosotros comiendo las uvas. Nuestra compañera Araceli lo entrevistó a José Mayuste en la pasada semana en Zaragoza. También tendremos una tertulia muy amena con nuestros compañeros, y también puedes participar tú si quieres llamando al 55 41 69 12 70, 55 41 69 12 70, teléfono de Ciudad de México, y participar en nuestra tertulia.
Hoy estaremos hablando temas como los matrimonios hispano-mexicanos y otros temas muy interesantes durante 3 largas horas en directo de radio en vivo para ti. Pues vamos con la entrevista de José Mayuste, componente de Martes y Treces, componente. Ahora mismo está trabajando como director de teatro y haciendo una obra que se llama Taxi. Vamos a escuchar lo que nos dijo para Radio Fundación Casa de España en México. Muy buenas noches a todos los radioyentes de Radio Fundación Casa de España en México. Les habla Araceli Gil desde la capital Maña, donde hoy nos acompaña en esta entrevista a don José Mayuste. En primer lugar, me va a permitir que lo tutee, puesto que ha entrado durante tantos años en nuestros hogares, principalmente pues a pantalla pequeña llamada televisión. Así que para la mayoría de nosotros es como si fuera de la familia. Actor de doblaje, actor de televisión, humorista, monologuista, actor de doblaje, actor de cine, presentador, director. ¿Qué es lo que te queda pendiente por hacer? Pues no lo sé, la verdad es que esta profesión mía abarca tantas cosas y tantas como un pulpo, ¿no? Que tiene muchos tentáculos y cada uno toca una tecla. Y a mí me gusta tocar un poco todas las teclas. Yo creo que me queda poco por hacer, pero no me quejo, ¿no? Quiero decir que he hecho un poquito de todo, efectivamente. Ahora estoy aparcado en el teatro hace ya 11 años, cuando formé mi propia productora, y estoy muy feliz, así que dejo a la vida un poco que me sorprenda. Tú que en la película de Hermano Oso, Ben en la película de Planeta del Tesoro y por supuesto el maravilloso genio de Aladín. ¿Cuál de esas películas de doblaje le resultó más divertida y cuál de ellas resultó más complicada? Pues mira, la más complicada y más divertida es la misma, es Aladín. Creo que Aladín es una de las mejores películas de la factoría Disney de toda la historia. Sin contar obviamente La Bella Durmiente, Blancanieves, que son ya, bueno, pues mitos del cine de animación. Pero creo que Aladín en la última época, digamos, es para mí la mejor película que se ha hecho, ¿no? Con un gran doblaje original, bueno, una gran voz que puso Robin Williams al personaje del genio, que yo tuve el honor de poner en España. Y es una película divertidísima para toda la familia, y es un reto, para mí fue un reto muy importante y muy difícil, porque el genio, aunque es un personaje, es un personaje que tiene 18 personalidades y eso lo complica mucho, claro. Y cantaba. Y además cantaba 2 canciones muy bonitas que, si no recuerdo mal, tuvieron un Oscar como la mejor banda sonora en animación de esa época, de ese año. Dios mío, esa se la sabe entera. Sí. En su época de Martes y 13, cuando rodaba los sketches, ¿qué era más complicado, hacer reír al público o intentar no reírse cuando hacían la grabación? No, sin duda la segunda parte de la